la primera unidad, lo que es la introducción a la fisiología. En este primer tema o en esta primera unidad vamos a revisar conceptos que ustedes ya conocen, por lo tanto voy a ir un poco rápido, pero de todas formas eso no es óbice o no es inconveniente para que si hay alguna pregunta o haya que aclarar algún concepto, pues por favor lo realice. Ya habíamos mencionado, ya algunos compañeros habían mencionado el concepto de fisiología, es decir, cuál era el concepto de fisiología que nosotros tenemos. Recordemos que en la antigüedad los fisiólogos eran las personas que analizaban los fenómenos naturales. Si ustedes revisan la etimología de la palabra fisiología, encuentran que desde la Edad Media pues eran las personas que se dedicaban a analizar la naturaleza. Fisio venía de naturaleza. Biology pues obviamente el estudio de la misma. Con el advenimiento pues de este análisis que hacían este tipo de personajes o estos investigadores de esa época de los diferentes fenómenos de la naturaleza, el término ya de fisiología se empezó a acuñar más hacia la parte de analizar todos los fenómenos que ocurrían en los seres vivos. La primera fisiología, como les decía, como fue observando la naturaleza, surgió a partir de los vegetales. Por favor, les agradezco que quien tiene el micrófono encendido, por favor, lo apague. Entonces miraban la naturaleza, miraban los fenómenos atmosféricos, los fenómenos climáticos y los fenómenos que se producían en las plantas. Luego vino el entendimiento un poco del funcionamiento y el comportamiento a nivel animal y ya finalmente pues todos estos conocimientos y todo este tipo de situaciones los extrapolaron a el ser humano. Por eso ustedes encontrarán que nosotros cuando hacemos mención de la fisiología debemos hacer referencia a qué tipo de fisiología estamos haciendo referencia, porque hay fisiología vegetal, ¿listo? Y hay fisiología animal y fisiología humana. Entonces, los biólogos, los médicos veterinarios y nosotros los médicos, pues vemos o analizamos el mismo fenómeno, pero en tres sujetos, digámoslo así, bien diferentes. La fisiología vegetal, que ustedes la recuerdan de pronto todos los procesos de fotosíntesis y demás, y de polinización entre plantas y demás, pues es un área de conocimiento obviamente de los biólogos. Los veterinarios ven nuestra fisiología, pues obviamente, pero en animales. No olvidemos que gran parte de los conceptos que nosotros manejamos actualmente en la fisiología humana provienen de los animales. No podemos olvidar los experimentos de Pavlov, de los reflejos condicionados. De pronto, en su momento hablaremos de ellos. Pero fue gracias a esos experimentos que él logró realizar en perritos, cómo se lograron entender muchas de los funcionamientos de nuestros sistemas corporales. Entonces, el objetivo de la fisiología, como vemos acá en esta lámina, es el de explicar todos los factores de tipo químico y de tipo físico, que son los que responden, que son los que dan cuenta del origen, el desarrollo y la progresión de la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de fisiología, desde el mismo proceso de la concepción, ustedes ya debieron haber revisado el semestre pasado la embriología, revisaron bien cómo fue todo ese proceso, los desarrollos que se empiezan a dar semana por semana, desde el mismo momento en que se produce la implantación del cigoto, es más, incluso desde la misma maduración de los gametos, las células sexuales masculinas, femeninas, cómo conforman un huevo o cigoto, cómo se implanta a partir del 8º día, todos los procesos de la mórula, de la gastrulación y demás, y cómo se van desarrollando a lo largo de las diferentes semanas de la vida embriológica, pues cada uno de los tejidos, las 3 capas, el endodermo, el mesodermo, el ectodermo, y cómo a partir de allí van evolucionando una serie de estructuras que son lo que pues vemos fenotípicamente al momento del nacimiento. Y esto viene obviamente explicado o viene codificado
por toda la carga genética que proviene de nuestros padres. Eso en cuanto al objetivo de la fisiología. Si miramos el concepto de fisiología, espérame un segundito aquí, las opciones del puntero. Ya. Si miramos el concepto de fisiología humana, entonces ya esta busca o intenta explicar cuáles son las características específicas y los mecanismos ya propiamente en el ser humano que lo generan o lo establecen como un ser viviente, como una estructura viviente. Entonces, aquí ya para hacer la aclaración de que lo que vamos a abordar nosotros es la fisiología humana, porque existen otros dos tipos de fisiologías. Bien, ¿dónde está ubicada la fisiología? Es decir, lo que nosotros vamos a revisar en esta asignatura, ¿en qué parte de la composición de los seres se encuentra? Entonces, si nosotros tomamos acá esta progresión de conformación de la materia, partiendo de los átomos hasta llegar a la biosfera, vemos que pues la unión de átomos van a formar moléculas y la formación de moléculas o de ciertas sustancias son componentes de las células y la composición de ciertas células, las cuales se especializan de una manera muy particular, van a conformar ciertos tejidos y luego estos tejidos también se van a especializar y van a tener una conformación morfológica muy particular para conformar órganos y luego estos órganos en unión con otra serie de estructuras o con otra serie de órganos van a formar sistemas. Por ejemplo, el sistema cardiovascular, ya no hablamos nosotros simplemente del corazón, sino que hablaríamos del sistema cardiovascular, el sistema renal, el sistema digestivo, porque, como vamos a ver, es la conformación de un órgano con otra serie de estructuras anexas que le permiten desarrollar una función mucho más compleja. Los órganos y los sistemas forman organismos que ya somos nosotros como entes autónomos, una persona, un animal, un vegetal, entonces ya son organismos. La unión de organismos van a formar poblaciones y especies. ¿Listo? Regáleme un segundito, permítame un segundito. Ya estoy de regreso, qué pena hay que tuve que resolver algo. Bien, entonces veníamos diciendo que los organismos, ya sean animales, ya sean vegetales, ya sean humanos, entonces conforman poblaciones o conforman especies, ¿no? Y la unión de varias especies pues van a formar ecosistemas de diferentes especies y finalmente todos esos están contenidos dentro de esta casa común, la biosfera. No está dentro del objetivo de nuestra asignatura, pues mirar la parte de la ecología, pero es importante hacer mención de la importancia que significa la adecuada interrelación entre todas las diferentes especies en el ecosistema. Porque de lo contrario, como estamos viendo, todos los cambios climáticos nos van a afectar a todos. Bien, ya conociendo esta conformación desde un simple átomo hasta la biosfera, miremos las diferentes ramas del conocimiento a qué se dedican. Entonces, por ejemplo, los químicos se encargan de revisar o de estudiar todo el componente atómico y molecular. Ellos se van a encargar de definir todas las reacciones, todas las uniones de los diferentes elementos químicos, de los diferentes átomos, para formar moléculas. Posterior a ello, o siguiente a los químicos, entonces están los biólogos moleculares, en donde, como su nombre lo dice, traslapan o se superponen
partiendo de las diferentes moléculas que se encuentran o que se interrelacionan en las diferentes células. De allí su nombre de biología molecular. ¿Listo? Luego viene la biología celular, que ya involucra también la parte de las moléculas, las células, e involucra los tejidos. Y posterior a la biología molecular, a la biología celular, perdón, viene la fisiología, que es lo que nos atañe a nosotros, que como ustedes pueden darse cuenta, involucra todos los aspectos de la biología molecular, de la biología celular, pero adicionalmente nos está incorporando el estudio de los diferentes tejidos cuando conforman órganos, cuando conforman sistemas, cuando conforman organismos e incluso cuando se forman poblaciones de una especie. Y uno se preguntaría, pero bueno, no me queda claro en qué momento la fisiología me involucra la interrelación de la población de una especie. Pues nada más en el proceso reproductivo. En el proceso reproductivo yo ya dejo de ser un simple organismo y me empiezo a relacionar con otro organismo de mi propia especie. Y de esa manera, entonces ya la fisiología también debe abarcar todos los fenómenos, todas las situaciones particulares que se puedan generar cuando un ser vivo, cuando un ser humano se interrelaciona con otro y cumple uno de esos fines primordiales del ciclo vital como es la reproducción. Y finalmente tenemos la ecología, que es la que se encarga de analizar los organismos o arranca desde analizar los organismos o las poblaciones de una especie y sus relaciones con el ecosistema y la biosfera. Entonces nosotros estamos ubicados acá, esta parte, pues como ustedes se pueden dar cuenta, la fisiología abarca una gran cantidad, es un gran volumen de información, de allí pues la complejidad de la asignatura. Bien. Bien. Entonces empecemos por la célula. Recordemos, la célula es la unidad morfofuncional del organismo, es a partir de donde arrancamos, de donde empezamos en la fisiología, y como unidad morfofuncional tiene una característica importante. A pesar de que nosotros más o menos tenemos unos 100 billones de células aproximadamente en nuestro cuerpo humano, todas nuestras células no son iguales. Nosotros tenemos, ustedes se pudieron dar cuenta cuando rotaron por histología, cómo la conformación del tejido neuronal es muy diferente al tejido, por decir algo, del aparato respiratorio, o la célula muscular, o los osteocitos, si estamos hablando del sistema óseo. En fin, cada célula se ha adaptado para una función especial y eso obviamente las hace diferentes unas de otras, a pesar de estar en el mismo organismo. ¿Okay? Entonces es interesante esa parte, cómo a pesar de estar nosotros conformados por tantos números de células, acá les he colocado el cuerpo humano posee aproximadamente unos 100 billones de células, no todas son iguales, pero sí todas van a compartir ciertas características. Miremos la diferencia, por ejemplo, que hace a una célula diferente a la otra. Por ejemplo, las neuronas, como les mencionaba, tienen una función muy especial, transmitir impulsos nerviosos, liberar ciertos neurotransmisores, ¿listo? Generar esa integración que nosotros vamos a revisar a nivel del sistema nervioso, con miras a generar posteriormente una respuesta a ese estímulo. Otra célula distinta es el músculo, que está capacitada, que está adaptada única y exclusivamente para producir movimiento, para poder mover esas estructuras rígidas que son los huesos. Las células sanguíneas, que si miramos los glóbulos rojos, su característica importante es el transporte de oxígeno, gracias a la presencia de esta
hemoglobina, que es una proteína cuaternaria, de pronto ustedes la pudieron revisar un poco con mayor detalle en su bioquímica. Y así sucesivamente vamos a poder encontrar diferentes números de células o tipos de células con funciones muy especializadas. Pero si todas tienen las mismas características o comparten ciertas características que son estándares para todos. ¿Cuáles son? En primer lugar, todas van a tener que requerir oxígeno. En el caso nuestro, que somos seres que aunque el porcentaje de oxígeno con el cual nosotros trabajamos es escasamente del 18%, somos animales aeróbicos. Existen otro tipo de animales o de microorganismos que no requieren consumo de oxígeno para poder garantizar su vida. Pero en el caso de nosotros, sí necesitamos la presencia del oxígeno. ¿Y cuál es la necesidad de nuestro cuerpo del oxígeno? Como ustedes recuerdan de su bioquímica, el oxígeno es necesario para transformar las sustancias, principalmente las sustancias nutritivas, como la glucosa, como los ácidos grasos, como las proteínas, transformarlas en una unidad energética o en una molécula que es la que se encarga de garantizar que todas las reacciones se puedan llevar a cabo, como es el adenosín trifosfato. Adicionalmente, todas las células generan desechos. Todo el metabolismo celular va a producir CO2, va a producir desechos nitrogenados cuando se empiezan a incorporar las proteínas o a construir las proteínas o a degradar las proteínas, se van a generar desechos de eliminación que tienen que ser generados o llevados, como veremos más adelante, por el torrente sanguíneo para ser eliminados por el sistema renal. Entonces también toda célula, así como consume oxígeno para transformar esas sustancias, el proceso de transformación de dichas sustancias va a generar una serie de desechos, los cuales deben eliminarse, porque de no hacerlo, inmediatamente va a inducir un mal funcionamiento de la célula y muy posible su muerte. Y el otro proceso, la otra característica que comparten las diferentes células, a pesar de ser tan diferentes, es la reproducción. Es decir, todos los procesos de mitosis celular, que es la reproducción, de generar una nueva célula completa con toda su carga genética, si es en el caso de las células somáticas, o una reproducción meiótica, que es en el caso de las células reproductivas. La diferencia, recordemos muy bien, entre mitosis y meiosis, pues es básicamente la carga genética, el número diploide que tiene, es decir, de 46 cromosomas que tienen las células somáticas, o el número haploide que tienen las células reproductivas o las células germinales de 23 cromosomas. Entonces, estas son características que van a compartir independiente del tipo de célula en nuestro organismo. Adicionalmente a las células, pues existen los famosos espacios corporales. ¿Qué son los espacios corporales? Aunque nosotros vemos que una persona o un ser vivo es una estructura maciza, por decirlo así, aunque obviamente tenemos ciertos órganos que son huecos, como es el corazón, como es el tubo digestivo. El resto, por ejemplo, nosotros vemos un músculo, nosotros vemos un hueso, nosotros vemos una parte corporal y se observa como una estructura compacta, como una estructura sólida. Sucede que dentro de esa estructura sólida que nosotros observamos ahí, hay ciertos espacios, hay ciertas divisiones que es bueno que reconozcamos. ¿Cómo se llaman esos espacios? Pues básicamente los espacios los vamos a poder dividir desde el punto de vista fisiológico en el espacio que está dentro de las células y el espacio que está por fuera de las células. El espacio que está dentro de las células, pues obviamente lo vamos a llamar espacio intracelular, y el espacio que queda por fuera de dichas células se va a llamar espacio extracelular. ¿Y cuál es la necesidad o cuál es la importancia de generar esta división o esta clasificación? Porque
En cada uno de ellos es donde se va a encontrar el agua que compone nuestro cuerpo. Como les decía, pues nosotros vemos cuando hacíamos nuestras disecciones en el laboratorio de anatomía, pues nosotros vemos que al diseccionar la piel y al quitar el tejido celular subcutáneo o al palpar un músculo en un cadáver, vemos que eso es sólido, que eso es una estructura maciza, masa muscular. Igual los huesos, ¿no? Igual la piel, vemos que eso es algo, ¿no? Pero vemos que son estructuras que a pesar de ser sólidas tienen una consistencia blanda. Y eso es en virtud de que el 60% de nuestro cuerpo está conformado por agua. Adicionalmente, vamos a encontrar iones, sodio, potasio, cloro, magnesio. Se van a encontrar oxígeno, se van a encontrar nutrientes como glucosa, ácidos grasos, proteínas, células de la inmunidad, factores de coagulación en el plasma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque resulte increíble, más del 50%, el 60% de nuestro cuerpo es agua. ¿Y dónde está esa agua? Entonces, ahí es donde viene la importancia de establecer estos dos espacios. Sucede que del 60% de esa agua que compone nuestro cuerpo, es decir, si el 60% de nuestro cuerpo es agua, es mejor. ¿Cuántos litros de agua, asumiendo que la densidad del agua es 1? ¿Cuántos litros de agua tiene una persona que pesa 70 kilos? Un cálculo muy rápido. ¿Quién me ayuda? Ustedes que tienen mejor capacidad 42. matemática. 42 litros o 42 kilos. ¿Listo? 7 por 6, 42. Si asumimos que la densidad del agua es 1, entonces un litro de agua es 1 kilo. ¿Ok? Entonces, efectivamente, una persona que tiene 70 kilos de peso, 42 kilos de ese peso los está aportando el agua. Muy bien. Entonces, ahora bien, ese 60% entonces está subdividido el 40% en el espacio intracelular y el 20% en el espacio extracelular, es decir, por fuera de la célula. Entonces, ahí encontramos esa primera división. Pero aún hay más, como ocurren en las propagandas de los domingos en la mañana. Sucede que ese líquido extracelular, el que está por fuera de la célula, lo podemos subdividir aún más en el espacio o el líquido intersticial, que es aquel que, como su nombre lo dice, es ese espacio que está en medio de las células, que no está por, y que sirve casi que de unión. Recuerdan de su histología, eso tiene mucha cantidad de colágeno, de agua y demás. Y el otro espacio es el espacio intravascular, es decir, la cantidad de agua que está dentro de los vasos sanguíneos, es decir, la cantidad de agua que tiene nuestra sangre. Bien, entonces, ¿cuánto porcentaje hay de ese líquido extracelular en cada uno de ellos? Pues ese 20% que acabamos de mencionar, que está por fuera de la célula, el 15% corresponde al líquido intersticial y el 5% del peso corporal va a ser el equivalente al que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces ya de esa manera podemos nosotros mirar esta grafiquita de la parte inferior en donde vemos cómo se van a relacionar estos tres espacios, el espacio intracelular, el espacio intersticial y el espacio vascular. Y como ustedes saben muy bien de sus conceptos de biología, el agua que está en estos tres espacios va a discurrir 10 minuticos. Tan pronto termine la clase, pues damos por terminada la actividad del día de hoy. Por favor, quienes no han diligenciado el formato de asistencia, por favor, hacerlo. Nos veríamos mañana en el horario que está establecido. El agua tiene la capacidad de discurrir o de moverse fácilmente a través de esos diferentes espacios, entre el espacio intracelular,
entre el espacio intersticial y el espacio intravascular. Aquí vemos un ejemplo en el cual una persona, que creo que en este caso sería 7 por 4, 28, la de los 70 kilos, tiene 28 litros en su espacio intracelular, tiene 11.3 litros en el espacio intersticial y tiene 2.7 litros en el espacio vascular. Aquí vemos, en esta gráfica o en este esquema, voy a quitar esto para acá para que lo podamos ver, el agua cómo discurre desde ese 40% del espacio intracelular a ese 20% del espacio extracelular. ¿Y de dónde proviene el agua? Ustedes ven muy bien que el agua va discurriendo, las flechas nos van mostrando cómo el agua corre en ambos sentidos, desde el intra hasta el extra o del extra hacia el intra. Y del extra desde el intersticial al intravascular y así sucesivamente. Pero recordemos que cuando nosotros debemos garantizar esa agua, el agua proviene del consumo que nosotros hacemos diariamente a través del aparato digestivo. Del aparato digestivo, el agua que proviene del exterior que consumimos, ya miraremos más adelante cómo se desencadena el reflejo de la sed cuando una persona está deshidratada, como una serie de osmorreceptores a nivel del hipotálamo y de los grandes vasos identifican que hay necesidad de consumir, cadena el reflejo de la sed, ingerimos agua, la cual llega al estómago y a través del aparato digestivo, los intestinos, se absorbe esa agua y pasa al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo se recupera la cantidad de agua que se haya tenido que perder o que se requiera, y de allí mismo, si se hace necesario, se recupera el agua del tejido intersticial y del tejido o el espacio intracelular. El agua que por alguna razón está de más se elimina a través de los riñones. Asimismo, recordar, como veremos más adelante en su debido momento, a través del aparato respiratorio, a través de los riñones, nosotros también perdemos agua. Unas mínimas cantidades, no alcanzan a ser más de 100 mililitros al día en proceso de la respiración, y a través de la piel, sin necesidad de incluir la sudoración, aunque no sudemos, nosotros perdemos agua, también más o menos unos 100, 150 mililitros aproximadamente por día, se pierden a través de la piel. La mayor cantidad de agua que nosotros sacamos del sistema es la que se lleva a cabo a través del aparato renal o de los riñones. Esto nos garantiza, como ustedes se pueden dar cuenta, un balance hídrico, un balance del agua que tiene que existir en cada uno de los tres espacios corporales, el espacio intra y el espacio extra. Ustedes se dan cuenta, las flechitas nos van indicando hacia qué dirección van moviéndose el agua según se requiera. Cuando estamos en equilibrio, todo el agua se consume o se excreta en la medida en que se logren garantizar los niveles adecuados de concentración de agua en cada uno de estos espacios. Por eso, si usted se pone a tomar agua y agua y agua y agua, a los 15, 20 minuticos tiene que ir al baño a expulsar y a expulsar y a expulsar un agua que usted está tomando que no se está requiriendo. ¿Listo? Entonces, esto es producto a que el sistema de movimiento de agua entre cada uno de estos tres espacios está altamente regulado, está altamente controlado. Bien. Ahora sí, como nos comentaba esta mañana un compañero, olvidé el nombre, él nos habló cuando yo les comentaba, les preguntaba el concepto de fisiología, él nos hizo mención a un concepto muy interesante y que es fundamental, que se llama la homeostasis. Este es un concepto que acuñó Walter Cannon en el año de 1929. ¿Y a qué hace referencia la homeostasis? Pues básicamente la homeostasis hace referencia a ese procedimiento, a esa capacidad que tiene el organismo de mantener sus condiciones internas o del medio interno, ojo, y les recalco aquí, casi constantes,
¿Y por qué decimos casi constantes? Porque si yo les pregunto a ustedes cuánto es la frecuencia cardíaca de una persona en reposo, no sé si alguno la conozca. ¿Alguien recuerda o sabe? Profe, está alrededor de 60, Aníbal, no le escucho. Le escuché, pero se le fue la... alrededor de 60. Alrededor de 60. ¿Y cuánto es para usted alrededor? O sea, no es 60 fijo. Pues, profe, pues debe ser 60, pero es un valor que de cierto modo 60. varía. Ah, varía. Bien. ¿Alguien más tiene algún otro aporte? 60, sí, es correcto, pero hay un rango mucho más amplio según lo que se tiene acuñado por la Sociedad Americana del Corazón, que eso lo van a tener que ver ustedes cuando hagan maniobras de reanimación, cuánto es la frecuencia cardíaca de una persona en reposo. Alguien no sé si lo conozca. Pues, profe, si no estoy mal, creo que oscila entre 60 a 100. Ajá, correcto, entre 60 y 100, muy bien. O sea que lo que nos dijo el primer compañero, correcto. ¿Y por qué no 60 puntual? ¿Por qué hay ese rango que me parece grandísimo entre 60 y 100? Carajo, casi que lo duplica, un 40% más de latidos, 40 latidos más, que equivale casi al 80% del valor inicial, entre 60 y 100. ¿Por qué la frecuencia cardíaca no es 80? Punto. O 70, o 90. Porque depende de cada cuerpo, eh, Ajá, de la cantidad de energía y cantidad de fuerza que requiera el corazón para regenerar, para hacer cualquier cosa. ajá. Exactamente, muy bien. Ese aporte es valioso. Porque sucede que el cuerpo constantemente no está sometido a las mismas condiciones. Si usted se toma la frecuencia cardíaca en horas de la mañana, se va a dar cuenta que es una. Si se la toma ahorita, después de que ya llevamos 3 horas y media sentados frente a un computador, cansados, sin desayuno, la frecuencia cardíaca es otra. Y si ahorita tengo tiempo de descansar porque no tengo más clases sino hasta la tarde y voy y me acuesto, se van a dar cuenta que la frecuencia cardíaca es otra. Y así sucesivamente, dependiendo de las situaciones o del ambiente en el cual yo me estoy desempeñando, no solamente mi frecuencia cardíaca, todas mis variables fisiológicas van a variar, van a tener una alternancia. En algunos momentos van a subirse, en algunos momentos van a bajarse. Entonces, yo no puedo garantizar, y lo vamos a ver en la medida en que vamos abordando en el curso, ya sabemos el primer valor y apréndanselo para toda la vida. La frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 100. Y cuando vayamos a ver la tensión arterial, lo mismo, van a haber unos rangos. No van a ser un valor absoluto fijo. Si miramos la frecuencia respiratoria, también vamos a darnos cuenta que es otro rango. ¿Listo? Entonces, eso es en virtud a que todas las condiciones que están alrededor de nosotros modifican nuestro ambiente interno. Por lo tanto, el organismo tiene que estar activando o desactivando ciertas acciones o ciertos sistemas para poder garantizar un equilibrio dinámico que se está moviendo constantemente. Creo que nos queda menos de un minuto, entonces damos por terminada la actividad del día de hoy. Nos veríamos mañana jueves creo que es a las 9 de la mañana, si mal no estoy. Entonces, y dejamos acá en este concepto de homeostasis, es un equilibrio dinámico. Entonces, muchachos, por su atención, muchas gracias. No olviden diligenciar el formato de asistencia.